Muy buenas tardes o o muy buenas noches o muy buenos días, cualquiera que sea el día en que cada uno de ustedes está viendo y disfrutando de esta conversación que se llama El Sol de los Venados, un proyecto de la Casa Cultural Manigua, un espacio de creación y de experimentación artística que busca promover el arte en todas sus expresiones. Una de esas expresiones se llama El Sol de los Venados, que tiene que ver con conversaciones para descubrir esos espíritus lúdicos que andan ahí rondando por el universo. Y esta tarde, o esta noche, este día, nos acompaña un espíritu el más lúdico y más bailarín de todos, y el más juguetón de todos. Se trata de Sandra Ray. Sandra, bienvenida. Buenas, buenas, ¿cómo le va? Bueno, bien, agradezco esta gran invitación que me da mucho honor, sí, aquí en Bogotá, Colombia, como Argentina, poder compartir un poco de experiencia y el intercambio, ¿no? La maravilla del intercambio. Pues como se han dado cuenta, Sandra es una porteña, viene de Buenos Aires, es una porteña, viene de la tierra de Borges y de Lelutier, de la tierra de Fito y del mismísimo Messi, pero también de la tierra de Cortázar y de Gardel, de la tierra del Che Guevara y por supuesto de la tierra de Mafalda. Sí, por supuesto. Buena presentación esta. Está impregnado, así es. ¿Por qué una porteña termina acá en Bogotá, Colombia? Uf, porque hay amores que no se pueden explicar. Eh, bueno, Argentina, bailarina de muy pequeña, de 4 años, cuando era la niña inquieta en casa, mamá me mandó a danza, y la danza me fue llevando a distintos estadios, y entre tantos estadios llegó la música colombiana, que copó mi corazón y mi alma. Cuando escucho una gaita, una tambora, una marimba, así, lloraba, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando acá? Así que entendí que algo muy fuerte me atraía de Colombia, y era un deseo muy, o sea, la cultura de Colombia la empecé a conocer en Argentina. De hecho formé parte de un ballet, de una agrupación de folclore colombiano, Colombia Tierra Viva, en Argentina, y los sábados era mi día en Colombia. Yo en mis ensayos estaba por acá, y conocer esta tierra. Ah, bueno, o sea, ya nos está dando unos adelantos de qué espíritu es el que habita, el que te habita. Empecemos un poquito de tus orígenes tú, eh, 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 porteña. Escogiste la danza como expresión, como una de las expresiones artísticas para definirte como en la vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué fue la danza? Y entiendo que fue la danza clásica. Después transitaste hacia otras clases de manifestaciones dentro de la danza y la coreografía. ¿Por qué razones tendrías? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, como te decía, era la niña inquieta en casa, así que había que tratar de que esa energía se canalice, así que así me mandaron a danza, desde muy chiquita. Y después sí, fue un gran amor, un gran amor. Mi familia es humilde, así que de repente era, bueno, no puedes ir a la escuela privada, cuando tengas edad irás a la escuela pública de danza, así que yo contaba los días para tener la edad que correspondía para entrar en la escuelita nacional. Y fue así, entré a la escuelita nacional, y tuve la suerte que no fui a la número uno, sino a la número dos, que era más hippie, así que éramos más contemporáneas que clásicas. Así que ahí ya empecé a entender que me gustaba más esa beta un poco menos estructurada que la clásica. Y ahí comencé mi carrera de danza, con la suerte de que mis padres, siendo gente humilde, entendió que era mi pasión, que la había descubierto de muy pequeña, así que soltaron la idea de hija abogada, hijo médica, hijo contadora, Ajá. tuve la suerte, y me dejaron desplegar alas en el arte, en la danza. Y esas alas, Sandrilla, esas alas empezaron a revolotear y a mostrar su propia independencia cuando ya después, siendo una bailarina de la danza clásica y demás, decidiste encontrar otra vertiente, otra coreografía e irte a una expresión mucho más rebelde. Estoy hablando de la capoeira. Cuéntanos de eso. Sí, siempre tuve como la necesidad de servicio. Mi mamá es una persona que ha sido siempre muy creyente, y ha tenido una vida difícil, así que siempre escuché esta cuestión, ¿no?, de ayudar a un otro, al prójimo. O sea, siempre estuvo en mi familia y en mi esencia esto de
de mirar, ¿no? La vida de un otro y ver si uno puede colaborar mínimamente. Y sentía que la danza era algo como bastante elitista, ¿no? Bastante hermética para llegar a cualquier población. Ujú. Y así conocí la capoeira, con esa raíz negra, con esa raíz de resistencia, con toda esa cultura. La capoeira no es solo un arte marcial ni una danza, tiene mucha cultura, música, canto. No fue la manera en la que los esclavos pudieron conservar toda su cultura, ¿no? Y eso me llamó, me comió el corazón, fue así como, ¡guau! Y fue la entrada al trabajo social. La capoeira tenía esta cosa de, sí, de trabajar en poblaciones marginales donde de repente era fácil identificarse con esta historia, ¿no? Con esta historia de, sí, Ujú. difícil, con esta historia de resistencia. Cuéntanos un poco, digamos, de ese trabajo social en una ciudad como Buenos Aires, en qué lugares se hacía, en los barrios o en localidades o en comunidades, y con qué tipo de población eh, tenías ese trabajo, digamos, de la danza como expresión. Bien, estuve en una fundación en la zona de Bécar, ¿sí? Que trabajaba con chicos de la villa de la zona de Bécar. Villa sería como favela en Brasil, bueno, nosotros decimos villa. Eh, Población vulnerable, niños, adultos y mujeres, hombres, o sea, la clase era absolutamente abierta, así que podía tener un niño de 3 años como una persona de 50, lo cual era un hermoso desafío. Eh, y ahí fueron varios años de trabajar y de compartir, nada, donde uno se sintió familia. De hecho, ellos me invitaron a mí a un festival social a Alemania. Así que esa sensación, y con esos niños nos fuimos a Alemania a hacer una obra que se llamó Los Nadies, y fue una maravilla, fue una experiencia hermosa. Con los niños que tú les enseñaste a bailar, hiciste una gira internacional. Así es, nosotros hacíamos capoeira, ellos eran, o sea, lo que más manejaban era el hip hop, pero como la capoeira tiene tanta acrobacia, hicimos ahí conexión enseguida, y a ellos los invitaron a un festival, así que hubo que hacer una obra de teatro danza, y entonces aparecía la danza, la capoeira, el hip hop, eh, y nada, fue una experiencia bellísima, y nos fuimos a Alemania, nos fuimos a Hamburgo. Me acuerdo que el pelado más pequeño tenía 14 y la señora más grande en ese momento tenía 45, y cuando volvió, a Olguita le dijeron que fue lo que más le gustó, y ella dijo la nieve. No, no, y fue maravilloso. Sí, sí, sí. Y Pues ya después vamos. estuve en otro programa que se llama Puentes Escolares, que es Ujú. justamente para niños que están o en situación de calle o de mucha vulnerabilidad familiar, y entonces también ellos tenían ayuda escolar, y empezamos a hacer una prueba piloto de que tuvieran capoeira un día a la semana, y fue también una experiencia maravillosa, maravillosa. Cuenta, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, en ese corazoncito tuyo, Sandra? ¿De dónde te viene, digamos, esa sensibilidad y esa disponibilidad del alma y del espíritu para escoger este tipo de trabajos, pues que son fuertes, son la danza, digamos, te ofrecía unos escenarios posiblemente diferentes con otro tipo de relaciones y has escogido, digamos, un trabajo con lo marginal y con esos, con los nadies, como tú dices. Yo creo que se van juntando, ¿no? Ahora que tú me lo preguntas, hay como dos cosas. Primero, mi mamá quedó huérfana a sus 4 años, y en estas historias de familia ha sido cenicienta, ¿no? De mucha familia, y esa sensación de una niña de 4 años tan vulnerable, ¿no? A mí me ha pegado en mi historia. Y por otro lado, esta sensación de conexión con los niños, ¿no? Y de que quizás uno no les va a cambiar la vida, pero que uno les pueda cambiar un ratito del día, que ellos puedan conectar y sentir que les sale algo y eso les genera confianza, y hay ahí un poquito de regocijo en el disfrute de, nada, me sale, puedo. Y yo creo que eso que es así de chiquito es gigante también. Esta cosa así de chiquita que es gigante, que cabe en ese corazón gigante que también tienes, Sandra. Como dijimos al principio, esto se trata de conversaciones con espíritus lúdicos. Ya nos adelantaste que llegaste aquí a Colombia por un tema del amor, pero antes de que nos adentremos, digamos, a ese detalle, eh, a mí siempre me ha llamado la atención de que cuando me has contado que Colombia siempre estuvo en tu mente de manera sutil, digamos, era un país que te llamaba la atención, nunca
tuviste la certeza que fueras a venir, nunca pensaste que ibas a Mm. llegar a vivir aquí a Colombia, pero Colombia estaba cerquita de ti y las circunstancias hacían que estuvieses cerca, digamos, a este país. ¿Por qué? ¿Por la música, entiendo? ¿O cómo explicas tú esa magia que empieza Ahí como va. a efectuarse? Eh, Tiene que ver también con mi capoeira. Yo me acuerdo que como bailarina no me sentía del todo cómoda, sentía que esta cosa como más del cenital, de la luz, como dices tú, de la escena, no era algo que a mí me sedujera. Y de repente me acuerdo una vez de mirar una película de esas pochocleras, donde un negro le decía a una gringa que los esclavos cuando danzaban eran libres. Y yo siempre dije que en otra vida fui negra, y desde que conozco Colombia digo que fui negra en Colombia, así que ahí se junta todo. Yo siento que este trabajo social tiene que ver con alguna vida mía donde fui negra y donde la vida fue tal vez más dura y más injusta, y creo que en esta vengo a resarcir o a reparar o a ponerle granito de arena, ¿no? Al que es más vulnerable que yo en esta, y ahí aparece Colombia. Por eso digo que la gaita, cuando me toca así el corazón, era algo como inexplicable. Y ahí se junta todo, mi negritud, mi danza y la sabrosura de Colombia. Sí, pues entonces ya entrándonos en terrenos ya nacionales, hay que decir, para los que nos están escuchando, que el encuentro con esta alma gemela, que es Sandra, también se nos dio en el territorio colombiano por allá, y Sandra nos lo va a explicar en la zona de los Montes de María. Entonces, ubiquémonos ya aquí en Colombia, hace algo más de 2 años que ya estás viviendo acá en Colombia, ¿no es cierto? ¿Y a dónde llegaste? Cuando, por primera vez cuando tocaste tierra colombiana. No, no, de una intensidad Colombia desde los comienzos, tanto de territorio como de afectos y de vínculos. Eh, yo me estaba viniendo, y más allá de mi danza, más allá de mi docencia, más allá de mi trabajo social, había empezado una formación justamente para ordenarme yo en esto de afectos, porque mis hijos quedaron viviendo en Argentina, porque están en edad de universidad, mis padres, gracias a Dios, están vivos y también en Argentina, pero sabemos cómo tira el clan, ¿no? Y estas cuestiones de estar cerca de los padres, cerca. Para trabajar todo eso, empecé una formación en biodecodificación, que ya les contaré, pero el asunto, la vaina es que llego a Colombia y me invitan a un festival social, un festival de audiovisuales en zona, ¿no? De ex conflicto armado, en la zona de los Montes María, el Carmen de Bolívar, y me invitaban a hacer un taller, y yo venía de tanta danza, de tanta capoeira, de tanta expresión corporal, pero estaba entendiendo que entraba a un terreno, a un territorio, ¿no? Con necesidad de paz, con necesidad de sanación, entonces sentí que la bio era necesaria, o sea, poder ensamblar todo ese bagaje que tenía que ver con la sanación. Así que el taller se llamó Jugar para Sanar, eh, donde, donde hicimos de todo. Y ahí fue donde maravillosamente nos conocimos con Pini, en el marco de ese bello festival, entre historias, entre duro, duro, porque me acuerdo Sí. esa plaza en el Carmen de Bolívar cuando me contaban que sí, que en las épocas de toque de queda, a las 6 de la tarde, no había un alma en la calle, y eran las 11 de la noche y nosotros estábamos viendo en una pantalla gigante los audiovisuales de los pelados a la luz de la luna, y entendía que eso era nada, como algo, era una bendición, ¿no? Para el que había vivido otras épocas en ese territorio. O sea que llegaste invitada de Buenos Aires a los Montes de María, a Carmen de Bolívar, a dictar un taller que se llamó Jugar para Sanar, y en medio de ese taller empezaste a encontrar toda esa etnografía social de este país, a entenderlo un poco en su dolor y en su profundidad y también en su fuerza. En todo eso, en sus silencios, en esas miradas profundas que dicen mucho más que la palabra. Uf, me lo decís y me emociono porque fue un momento muy fuerte en mi vida. Sí, también hubo mucha diversión y encontraste fue una manera de acercarte a este país en un territorio que ha sufrido tanto y un territorio que tiene tanta alegría y que tiene tanta música. Y así empezaste a entender tal vez lo ambiguo que también que puede ser este país, ¿no es cierto? Que tiene tanto de lo uno como de lo otro. Un país que no es en blanco y negro,
un país que tiene muchos matices. Cuéntanos cómo fue esa emoción tuya, ese sentimiento en tu corazón, porque después de haber hecho ese taller de Jugar para Sanar con tantos niños y niñas de las diferentes veredas y municipios que componen los Montes de María, estableciste unas conexiones y unos nexos que aún perduran. Y eso me llama la atención, es decir, no fuiste una profesora que dictó un taller, se fue y abandonó el proyecto. ¿Sigue ese nexo, esa conexión? Sigue y sigue fuerte. Hoy, casualmente, hoy hablábamos con Sari, ¿sí? De este tema de las masacres, y estábamos las dos así diciendo que estamos bajita de nota, ¿no? Por todo lo que está pasando esta semana. Así que sí, gracias a Dios sigo muy conectada a ellos. En el segundo año que participé del festival, en vez de hacer base en Carmen de Bolívar, tuve la suerte de ser hospedada en una casa en el corregimiento de Las Flores, en Morroa, así que he convivido con una familia, con gallinas en el fondo. No, o sea, tuve vida de cualquier persona que reside en el corregimiento de Las Flores, así que eso también fue bellísimo, vivir, ¿no? Vivir la vida cotidiana con esa gente tan bella, así que sí, el nexo está muy fuerte. De hecho, yo trabajaba en Argentina en una escuela antes de venir, y esa escuela ha quedado absolutamente conectada con Colombia, con Morroa, o sea, hemos hecho, Ah, hemos hecho videoconferencias de pelados de Morroa con pelados argentinos. o sea que eres una gestora cultural haciendo nexos internacionales. Ponele. Te sale así fácilmente. Tenías que ver a los pelados de aquí mostrándole ñame, que en Argentina no hay ñame, y tratando de explicarles que era ñame. No, no, hermoso. Quedaste entonces flechada y enamorada allí, y debo contarles, allí nos conocimos con Sandra en el marco de ese festival audiovisual que dirige el colectivo de comunicaciones Montes de María, en cabeza de una gran gestora cultural y promotora de la paz que se llama Soraya Bayuelo, a quien muy posiblemente, ese es otro sol de venado, ese es otro sol de venado que muy posiblemente puede estar aquí compartiéndonos su historia. Y después de esto, Sandra, has transitado por un país, conociste a este país por el norte, vives en el centro, en la zona andina. ¿Qué has recorrido de este país y haciendo qué? A ver, tuve la bendición de que este taller, que lo di en ese contexto tan particular y tan maravilloso, de repente lo estuve compartiendo a los meses aquí en el centro jesuita, en el medio de Chapinero, en el lugar donde los curas tienen no sé, sus clases, sus seminarios. Ahí estábamos haciendo Jugar para Sanar y haciendo capoeira. Así que esas cosas que parecen insólitas y que, nada, uno también ahí empieza a derribar hasta sus propios prejuicios, ¿no? Porque fue maravilloso. De hecho, hasta había una religiosa dentro de ese grupo que se anotó en Jugar para Sanar, que, que estaba haciendo capoeira. Estaba haciendo capoeira. Así que bueno, he replicado ese taller en distintos espacios. Después sí, viviendo en Bogotá, hemos tenido la suerte de poder subirnos al carro y conocer mucho alrededor de Bogotá. Digo, creo que hemos conocido más pueblos pequeños que los típicos lugares que conoce el turista cuando viene a conocer Colombia. Eh, eso es lo que más me tira. Y ni hablar de Zapatoca, por ejemplo, la Zapato tierra del Municipio de Santander. así que sí, conociendo la Colombia de los amigos, de los afectos. Has conocido esa Colombia profunda, como decíamos al principio, ¿no es cierto? No la Colombia que se conoce por las agencias de turismo. Y en esa Colombia profunda, eh, que se te queda en el corazón. Ay, por estos días estoy sensible con todo lo que está pasando. Cuando uno siente que aquí hay algo que ya debiera ser parte del pasado, ¿no? Que ya debiera ser parte de la historia, cuando se vuelve a vivir, cuando se repite, yo imagino que para ustedes es como un déjà vu que genera y despierta miedos, impotencia, o sea, ¿no? O sea, yo soy extranjera y así todo estoy conmocionada, estoy como... Eh, pero siento de verdad que es tanta la necesidad de paz,
tanta es la necesidad de reconstrucción, tanta la necesidad de renacer que hay en este territorio, que tiene que ser más fuerte, que tiene que ser más Sí, fuerte que lo otro. sí. Y estas reflexiones dolorosas y demás, y en estas épocas de pandemia, pues son bien difíciles. Saber que el país sigue todavía en una confrontación donde la paz es difícil, pero es peor la guerra. Es decir, la guerra, una paz inconclusa, una paz de pronto que falta arreglarle muchas cosas, pero se prefiere así a una guerra eterna. Y eso lo pensamos los que luchamos por esta clase de ideales. Sandra, hay otro elemento importantísimo en tu vida también que tiene que ver con una palabra que ya nos dijiste, se llama la biodescodificación, que es a lo que últimamente y de manera mucho más intensa en estos últimos años de tu vida te has dedicado. Cuéntanos un poco para quienes no conocemos a fondo qué significa esta terapia, porque entiendo que es una terapia de la biodescodificación. Bueno, la bio hace una primera lectura de la enfermedad de un lugar bastante diferente a lo convencional, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que cuando nos enfermamos el cuerpo está débil, bajo defensa, eh, y en realidad en el momento en que nos enfermamos desde la bio se habla de la solución biológica ganadora. Se habla de que lo que yo no pude resolver bajó a lo biológico, al cuerpo, y de alguna manera se está resolviendo. Entonces de ahí uno tiene que llevar a conciencia. El hombro significa algo, la rodilla, o sea, el cuerpo es un mapa, ¿sí? Y por otro lado tiene distintas patas la bio, o sea, se integra con terapia transgeneracional, donde empezamos a entender que nuestro árbol, entender de dónde venimos, entender nuestra raíz, no es solamente para saber si mi apellido viene de Italia, de Francia o de dónde, sino entender que hay muchas cosas más que de esa historia está en mi ADN, ¿sí? Y a veces puedo desprogramar cosas que siento que no me colaboran, o que me han colaborado hasta un momento de la vida y de repente se me hacen poco funcionales, y otras cuestiones que, por ejemplo, se llaman lealtades invisibles, ¿no? Cosas que uno repite y que sabe que no llega a buen puerto, y de repente, a través de la bio, entiende que está teniendo una lealtad invisible para con un ancestro, ¿sí? Y de repente es honrar a ese ancestro, ¿sí? Agradecerle el aprendizaje, pero soltar la lealtad, ¿sí? Para poder seguir evolucionando y creciendo. Más o menos. Haciendo una analogía entonces con los primeros talleres, así como fue el jugar para sanar, también es la vigo para sanar. Así es. Y en este momento, o sea, es, más allá de terapeuta individual, armé unos círculos de estudio de bio, y de verdad que siento que el entramado, el tejido, nos fortalece muchísimo más para todo, para sanar también. Entonces digo, está bueno hacer una terapia, pero siento que los círculos, primero que tienen esta cosa donde todos somos pares, ¿no? Estamos hombro a hombro, y donde todos sumamos saberes. Yo siento que simplemente soy una facilitadora o una guía de ese espacio. eh, Siento que sanar, con otros, con otras, sintiendo el tejido y sintiendo la red, hace que ese sanar sea todavía más amoroso, y más bonito. Y estás trabajando como terapeuta en esta terapia de la biodescodificación. ¿Cómo lo estás haciendo en estas épocas de pandemia? Porque te quería preguntar, la maestra pandemia, como sabiamente también lo dijo el bailarín y coreógrafo Álvaro Restrepo, la maestra pandemia, porque nos ha obligado esta temporalidad a reinventarnos y a todo este proceso de resiliencia, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha tocado a ti ejerciendo como terapista? Me imagino que estás despachando desde la casa. ¿Cómo te ha tocado esta época de pandemia acá en Bogotá? Así es, como tú dices, Pini ha sido una gran maestra porque nos lleva, nos pone en jaque con algunas cuestiones y nos desafía en otras. A mí particularmente siento que me desafío con lo virtual. Yo en esto de bailarina, de corporalidad, yo siento que soy del abrazo, del contacto, ¿no? Entonces, de hecho doy masajes también, tú lo sabes. Entonces, de repente, ¿cómo es esto de abordar todo de manera virtual y a través de una pantalla? Bueno, hubo que sortear ese prejuicio, hubo que trascenderlo, y empecé a entender que es tan eficaz cuando uno quiere sanar, ¿sí? El medio no es más que el medio.
tengo pacientes en Argentina y hemos llegado a situaciones de revelación, de emoción, igualito que cuando estaba, ¿no? La persona presencial cerquita en mi consultorio. Entonces, de verdad que entendí que tenemos mucho por aprender, ¿no? Venía pensando, ayer hablábamos con una amiga que me decía que había fallecido su tía, entonces que su papá, que vive en Manizales, no podía venir a despedir a su hermana fallecida, y todo lo que implicaba, ¿no? Todo lo que implica en estos tiempos no poder despedir, ¿no? A este ser amado que puede ser que se vaya por esta pandemia. Que pase a otro plano, ¿no? Nadie se va. Y la realidad es que yo sentía que justamente esta pandemia nos invita también a eso. O sea, si yo cuando voy a despedir a alguien que ya su cuerpo está frío, ya es la materia nomás la que veo, tengo que poder entender que puedo hacer una ceremonia donde yo me pueda despedir, ¿no? De este ser que ya sé que está en otro plano, que ya sé que me está acompañando desde otro lugar, pero su energía la siento, la vivo, entonces Ajá. empezar a habilitar esos otros planos y salir de esta cosa tan 3D y quedarnos solo en el dolor de no haber visto ese cuerpo frío y decir, bueno, no lo he visto, pero yo su presencia la siento, su energía me sigue habitando y me hago las ceremonias que necesite o para despedirme, o para agradecerle, o para honrar, ¿no? Eso me parecía que se ponía lindo de pensarlo así. Sí, las enseñanzas de la pandemia como la maestra vida, camarada, que te da y te quita y también te da. Eso lo ha hecho también esta pandemia, nos ha enseñado y nos ha quitado, pero también nos ha dejado. Sandra, ya para terminar estos últimos minutos, yo siento que la cercanía entre, entre las diferentes personas, digamos, latinoamericanos, se da con mucha facilidad. Es decir, uno en otros países, en otros continentes, los latinos como que nos solemos, como que nos sentimos, como que nos percibimos, ¿no es cierto? Esa similitud, digamos, entre los latinoamericanos y específicamente entre los argentinos y los colombianos, ¿hay algo que tú hayas podido, digamos, percibir que dices que es por esto, porque somos de lo mismo? ¿Qué es lo que tanto nos iguala como para tener tanta facilidad en estos afectos y cercanías? Sigo ahondando, porque todavía no he descubierto qué es, pero así como yo digo, he sido colombiana en otras vidas, me he encontrado a tanto colombiano y colombiana diciéndome, y yo fui argentina en otra vida. Y yo digo, wow, y me he encontrado con gente, hay un pelado de Barranquilla que tiene un mate, tiene su mate y su bombilla, pero no conoce Argentina, de haber conocido argentinos aquí en su patria, él se agarró el hábito del mate y que escucha Cerati, que escucha o sea, hay algo que sucede, hay una conexión que todavía yo no, el tango tiene mucho que ver, el tango, Y Gardel, Mafalda. ahí hay una gran, ¿no? Hay una gran conexión, pero hay algo más que todavía no descifré. A que los no, que, colombianos, la música de ustedes, la tonada, esa cosa que tienen así que parece que siempre hablan amorosamente, a nosotros nos deleita. O sea, es delicioso escucharlos hablar. Y bueno, cuando hay fiesta, cuando hay parranda colombiana en Argentina, es como, para los argentinos, es como ir a Disney. No sé, es maravilloso. sí. Sí, sí, la fiesta es la que también nos salva de las tragedias y este país pues también ha tenido, pero tiene muchas fiestas, tiene más de 15 festivos en todo el año, pero también es una forma de catarsis ante Totalmente. tanto dolor también de lo que pasa. Lo he entendido que ha sido así, ha sido un gran refugio, la danza, la música, el arte, ¿no? Para sobrevivir, básicamente para sobrevivir. Cortamente, ya en los últimos minutos, cuéntanos de la literatura. También sé que eres una apasionada, te gusta explorar mundos y personajes a través de la literatura. ¿Qué lecturas, autores colombianos has podido conocer acá? Mira, de tu mano he conocido muchos. Me he dado el gusto de releer Cien años de soledad aquí en tierra colombiana y ha sido otro libro, otro viaje. Lo terminé ayer. ¡Ay, qué maravilla! En esta hermosa, en esta hermosa edición que tengo en mis manos. Y la verdad que esto de, ¿cómo es que? Realismo Lo mágico, real maravilloso y el realismo mágico, sí.
me parece fuertísimo y tenaz y duro también, porque uno, o sea, uno cuando está acá empieza a entender que eso tiene lo ficticio, lo fantasioso y lo no, y lo que es tremendamente real, ¿no? Así que, y después, bueno, he leído, pero me vas a ayudar vos porque yo soy un queso para acordarme. Pero me acuerdo haber leído una historia de un libro tuyo, de un artista de un autor que hablaba de alguien que se iba a Europa, ¿sí? De esa Ajá. historia, de colombianos que se iban a Europa y de un personaje que estaba aquí que había sido, que había estado como actor en el conflicto armado. Que Ah, era sí, es de un toda una escritor. ficción. ¿Quién era el ¿Cómo se autor? llama? No recuerdo, un escritor cartagenero, Caribe, Bueno, sí, por del ahí anda. Caribe. Pero Nada, te has paseado por la literatura de Piedad Bonet, por ejemplo, porque lo sí, sé, lo puedo decir sí, porque pues te lo leíste también. también, Conociste la poesía de Juan Manuel Roca, también. la sigues Te he conociendo. visitado, y es más, o sea, sé que hay libros que me tengo que comprar porque quiero seguir leyéndolos en Argentina cuando me vuelva, y son cosas que sé que uno las encuentra acá, que quizás hay mucha cosa que no llega a nivel internacional, y que de verdad que habla mucho, mucho de Colombia, de la Colombia que quiero conocer. Sí, las otras Colombias. Somos muchas Colombias, Sandra. Somos muchas Colombias también. Pues decirte, mujer, sol de los venados, que ha sido todo un placer. Mira, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando contigo. Hay muchos temas por los cuales explorar y meternos para escucharte, pero tenemos este tiempo como limitado y decirte que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la energía que también le pones a las cosas que haces y decirte que quedas comprometida porque este proyecto es un proyecto multinivel, como también me lo dijeron a mí. Yo hago contigo una conversación, pero la idea es que tú en la próxima entrega hagas una conversación también con otro personaje. ¿Aceptas el reto? Me encantó. Ya empiezo a pensar quién. Muy buena idea, muy chévere. Entonces estás invitada y convocada a que la próxima conversación del sol de los venados sea el sol o el venado que puedas traer tú en una próxima conversación. Me Sandrilla encanta. Ray, muchas gracias por tu Sí, tiempo, por tu una disposición. cosita así chiquita, como Claro, consejo o sugerencia que deseo dejar al que pueda estar escuchando y se interese por esto. Siento que estamos en tiempos donde tenemos que tener mucha paciencia y tolerancia, pero no solo con el otro, empezando por nosotros mismos. Digo, de repente se nos está haciendo hábito, se nos está naturalizando la pandemia, pero nadie está cómodo, o sea, del todo, o sea, sigue siendo una mutación, ¿no? De semana a semana lo que vamos vivenciando, ¿no? Y andamos todos ciclotímicos, y tal vez uno no lo cuenta, ¿no? Y cree que le pasa a uno solo, así que es un lindo consejito empezar a poder compartir cómo uno está, porque se da cuenta que estamos todos más o menos iguales, ¿no? Entonces, yo los invito a practicar la paciencia y la tolerancia, empezando por uno mismo, ¿sí? Porque son tiempos raros, no digamos trágicos, pero raros. Entonces, nada, ponerle lo mejor, pero empezando por la paciencia para con nosotros, que a veces somos muy duros con nosotros mismos. perfecto. Pues muy bien, Sandrilla, muchísimas gracias por ese consejo para tener el don de la paciencia. Son tiempos raros, pero no son nuevos para la humanidad. Se han pasado y la humanidad también los ha superado. Vamos a ver cómo lo superamos y cómo salimos de esta, que la idea es salir de mejor manera, ¿no es cierto? También salir como con mejores y mayores reflexiones, Como el ave fénix, renacer. como el ave fénix Darnos renaciendo. la posibilidad de renacer. Vale, Sandrilla. Entonces no se diga más. Hasta una próxima conversación y a todos y a todas también invitados y invitadas a ver una nueva conversación con otro sol o con otro venado. Muchas gracias, Gracias, Sandrilla. Pili. Gracias, la Manigua, por este hermoso momento de intercambio. Gracias.